Entonces, ahora vamos a partir la clase ya por calendario. Vamos con la clase 11, ¿sí? Clase 11. Y estamos, ¿no es cierto?, viendo todo lo que tiene relación con los manejos generales en la vid. La clase anterior, chiquillos, ¿alguno de ustedes me puede confirmar que se vea la presentación, por favor? Sí, profe, sí se ve. Ya, muchas gracias, Dios. Entonces, partimos la semana pasada, ¿no es cierto?, hablando un poco de lo que son los sistemas de conducción, ¿no es cierto?, algunos de los manejos generales, y quería retomar un poco eso, mostrándoles, ¿no es cierto?, un video, y también contándoles que de alguna manera la poda en general parte de manera muy antigua, observando el comportamiento que tenían los animales frente a lo que, ¿no es cierto?, se conoce como el ramoneo. ¿Ya? Entonces ellos observaban que luego de que pasaban los animales y ramoneaban y comían todos los brotes, ¿no es cierto?, que estaban verdecitos todavía, la planta mostraba en su siguiente temporada una muy buena producción, mostraba racimos más grandes, bayas más grandes, por lo tanto ellos entendieron que de alguna manera este ramoneo generaba eh, un comportamiento que beneficiaba el desarrollo desde el punto de vista productivo y a nivel de rendimiento. Entonces, de alguna manera esto se empezó a copiar, ¿ya? Desde entonces se practicó esto como una poda que era principalmente la eliminación parcial de todos los crecimientos anuales que había dado la planta y de esta manera, ¿no es cierto?, se incentiva el desarrollo de este tipo de planta. ¿Ya? Vamos a ver si se me ve el video, lo voy a cargar por mientras. ¿Se ve, chicos? ¿Me avisan, por favor? Lo que estamos viendo es una vid, nombre científico Vitis vinifera, conducida en uno de los sistemas tradicionales que se Diego, utilizan ¿se en alcanza a ver? Mendoza, que es ¿Escucha? espaldero medio alto, porque la altura de alambre es más de 70 centímetros. Las partes de esta planta son tronco con su ritidomis, ¿sí?, que es la madera muerta que año a año la planta va produciendo hacia el exterior, que la aísla y es una forma de protección. Brazo primario, brazo secundario, pitón, que es el elemento de renuevo de madera. Esto es un poquito lo que quería ir mencionando principalmente porque para nosotros en esta temporada, ¿no es cierto?, se está haciendo un poco difícil el hecho de poder juntarnos y visualizar esto eh, de manera presencial, ¿ya? Diego, ¿me confirmas que se escucha lo que estoy diciendo? Pero no sé muy bien Sí, si se escucha todo. se escucha usted y el video. Ya, gracias, Diego. Entonces, quería un poco que pusieran vital observación en esto que ella está explicando, ya que principalmente nos habla de este ritidomis o ritidoma, que son estos tejidos muertos que va liberando la planta año a año. ¿Ya? Cada 6 meses aproximadamente esta planta puede volver a generar este ritidoma nuevo, por lo tanto esto se puede ir eliminando y es una de las tantas labores culturales que siempre hemos ido mencionando que sirven bastante para también controlar las plagas. ¿Ya? Pensemos que bajo este ritidoma que ella menciona se esconden muchas plagas, muchos estados, ¿no es cierto?, de latencia, de dormancia de los distintos ciclos de algunos insectos, por ejemplo, ¿ya? Entonces quiero que pongan así como al detalle todo lo que ella explica de lo que es la estructura de la vid, ¿ya? Principalmente cuando habla del tronco, de los brazos o cargadores y de los pitones, ¿ya? No vamos a ver todo el video, vamos a ver aproximadamente los primeros 3 minutos, así que no es un video tan largo como lo que ven acá. De todas maneras, el link está, así que lo pueden ustedes visualizar en otro momento. Ya vamos a seguir viendo el video. Que año a año la planta va produciendo hacia el exterior, que la aísla y es una forma de protección. Brazo primario, brazo secundario,
pitón, que es el elemento de renuevo de madera, que tiene 2 yemas, y cargador, que es la madera o el sarmiento que va a cargar, valga la redundancia, la fruta que vamos a tener este año. Bueno, lo que estamos viendo es la otra forma de conducir plantas, que es en parral. El parral tiene la gran diferencia con el espaldero que acabamos de ver, en que la uva carga horizontalmente, ¿sí? O sea que sobre todo este entramado, este emparrillado de alambres, va a venir la madera, que va a estar cargada de los racimos, lo que significa que este sistema de conducción se emplea para variedades altamente productivas, en zonas altamente productivas, en zonas donde lo que se busca es cantidad de uva y no calidad de uva. La planta se va a conducir de la misma forma, siempre vamos a tener tronco primario, el tronco, brazos primarios. Este brazo primario se ha dividido para mantener la estructura de la planta, que son 4 brazos, que es lo que me va a asegurar a mí la cantidad de kilos de uva, que es el objetivo productivo de este sistema de conducción. Y todos estos son los sarmientos que han salido el año pasado del crecimiento, ¿sí? Madera secundaria, que ha sido el pitón. Sobre este pitón voy a volver a dejar pitón y cargador para la poda. Y este es el cargador del año pasado. Acá hay restos de uva. Esta es la madera que ha cargado la producción el año pasado. Generalmente se utiliza este sistema para variedades de mesa o, como decía recién, para variedades donde lo que yo busco son kilos de uva y no tanto un objetivo productivo de calidad. Ya. Acá es lo que hasta ahí les quería mostrar de lo que era esto, y hablaba un poco de, ¿no es cierto?, la estructura, ¿verdad? De la estructura de, en este caso, la planta, que es lo que vimos en la clase anterior. Y en base a esto, ¿no es cierto?, es importante mencionar algunos objetivos de la conducción, más que mencionar, recordar, ¿no es cierto? Porque esto ya lo hemos hablado en algunos casos cuando vimos Fruticultura 2. Y principalmente el objetivo de la conducción, de cómo yo voy a conducir mi planta según el hábito de crecimiento, primero es dar soporte a la planta de la vid, ¿no es cierto? Que esta planta no crezca en el suelo, sino que nosotros la vamos a guiar. Hacer entonces más eficiente el manejo de la entrada de luz, ¿no es cierto? Eso también es la parte esencial. Queremos que entre luz de manera homogénea, ojalá llegando a todas las partes de la planta. En la uva de mesa en general permite esta conducción, este manejo, una adecuada separación entre la fruta y el follaje. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos mantener la fruta de manera, ¿no es cierto?, libre del follaje si, por ejemplo, la llevamos en un parral. Como mostraba la chica recién en el video, mostraba que en general la diferencia entre una espaldera y un parral es principalmente que en un parral la fruta cuelga, ¿ya? Cuelga y la parte del follaje queda por arriba de todo este alambrado o este tutorado. Sin embargo, en una espaldera, como ven en la fotografía ustedes acá, pueden visualizar que de alguna manera toda esta cortina que se genera está llena de hojas y también está, ¿no es cierto?, distribuida la carga frutal en el mismo lugar. Por lo tanto, en el tema de la uva de mesa es bien importante la conducción, muchas veces en parral, principalmente porque el parral le da libertad a la fruta de estar, ¿no es cierto?, no en contacto directo con las hojas, ¿ya? O generalmente de esta manera cuidamos mucho mejor los tejidos de la fruta. También persigue los objetivos de la conducción dar una adecuada separación entre la distribución de la fruta, ¿ya? Entre separación y distribución de la fruta. Entonces yo de esta manera ordeno mi parra, la voy distribuyendo de tal manera que no tenga todos los frutos, por ejemplo, pegados, ¿no es cierto?, todos acumulados en un rincón, sino que hago algo estructural
que de alguna manera organice homogéneamente la distribución del follaje y la distribución de la fruta. De esta manera también se permite de manera mucho más eficiente la penetración de todos los plaguicidas, de todas las aplicaciones químicas que yo pueda también querer aplicar dentro de la vid en general. Si fuese espaldera, yo me organizo de tal manera que hago llegar, ¿no es cierto?, por los distintos lugares estos productos. Si es un parral también está mucho mejor organizada la planta, por lo tanto yo puedo llegar de mejor manera con mis productos químicos al interior del follaje. Si esta planta creciera de manera silvestrada, ¿no es cierto?, se hace mucho más complicado llegar a esa zona un poco más oscura con algún tipo de aplicación. También de esta misma manera y un poco agarrándonos, ¿no es cierto?, de este tipo del punto número 5, vamos al punto 6, y cuando nosotros hacemos una muy buena conducción, también bajamos la probabilidad de infecciones fungosas dentro de la canopia, ¿no es cierto?, principalmente por mejorar las condiciones de circulación de aire, ¿ya? Y ahí volvemos a lo importante que es, ¿no es cierto?, la buena ventilación dentro de una canopia. El punto número 7, ¿no es cierto?, habla de facilitar las labores culturales. Y esto es súper importante cuando estamos hablando del tema, por ejemplo, de mano de obra, ¿ya? Por lo tanto, así que mientras más sencillas y fáciles sean las labores culturales asociadas a un sistema de conducción, es mucho mejor a nivel productivo también, ¿ya? La diferencia en general que existe entre una conducción destinada para uva de mesa y las destinadas para uva de vino es que los sistemas de uva de mesa generalmente permiten una mejor separación entre la canopia y la fruta. Como ustedes lo ven acá, la uva, ¿no es cierto?, está completamente separada, ¿no es cierto?, de la parte del follaje que está por encima del alambrado, y la uva cae. Por lo tanto, queda mejor ventilada, ¿no es cierto?, no queda en contacto con las hojas que puedan generar, ¿no es cierto?, una especie de alteración en la humedad del grano. Sin embargo, en este caso, miren esta uva, ¿no es cierto? Esta uva que ustedes pueden ver acá está completamente como protegida con las hojas, ¿ya? En este caso es bueno protegerla porque no le llega el golpe de sol, pero también en esta protección se va muchas veces a generar un ambiente propicio para el aumento de algún tipo de plaga o algún tipo de enfermedad asociada a los hongos, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, la conducción en estos distintos casos principalmente tiene que ver con eso, ¿ya? Con cómo yo quiero proteger mis granos. Y obviamente los índices de calidad para una fruta de mesa, ¿no es cierto?, una fruta de consumo fresco, no son los mismos que una fruta que va a ir a industrialización, donde yo voy a moler este grano. Por lo tanto, acá es importante que la uva se vea sana, sin detalles, sin defectos. Por lo tanto, ojalá que no se toque ni un racimo con otro, por ejemplo, ¿ya? Uno de los puntos importantes que hay que mencionar cuando hablamos de los sistemas de conducción, ¿no es cierto?, es cómo en general se caracterizan estos sistemas de conducción, ¿ya? A modo de implantación de las cepas, ¿no es cierto?, a nivel de viñedo, se van a involucrar distintos conceptos. Vamos a hablar de densidad por hectárea, de la separación que existe entre las hileras, de los espaciamientos que existen sobre la hilera, ¿ya? Hay distancias entre hilera, de sobre hilera, y también entra a jugar acá la orientación de las hileras, ¿ya? Cómo llega el sol, desde dónde viene el sol. Por lo tanto, hay algunos conceptos que, si bien no son estructurales de una conducción, tienen mucho que ver con el momento de la implantación de la conducción, ¿ya? O sea, ¿qué densidad quiero? ¿Cómo las voy a separar en la entrehilera? ¿Cuál va a ser mi separación de la sobrehilera y cómo va a ir mi orientación? Son aspectos súper importantes que tienen que ver con el sistema de conducción. Además de eso, tiene mucho que ver también la cepa o la variedad, ¿ya? ¿Qué altura va a tener? ¿Cómo vamos a formar su tronco? ¿Qué sistema de poda voy a asociar
a ese sistema de conducción, ¿ya? Y si voy a tener sistemas de alambrado, de postes, ¿ya? Eso también tiene que ir involucrado al momento de esta decisión. Como ven acá, en este diseño, como en este dibujo, lo que está mostrando, ¿no es cierto?, es cómo está llegando la luz en las distintas escalas, ¿no es cierto?, cuando tenemos mucho sombreamiento, ¿ya? Imagínense este parrón de la imagen de acá arriba, el nivel de sombreamiento es muchísimo, por lo tanto, la luz que llega a la primera hoja no es la misma calidad de luz que llega a la última hoja, ¿ya? Hay muchas capas. La idea es que ojalá toda esta hoja esté en la primera capa, tratando de obtener la mejor radiación. ¿Aló? ¿No se me escucha de nuevo? Pero no sé si se le cayó o... A mí igual parece Sí, que se me fue. No sé. Sí, pero a mí ahora se igual. escucha, ¿no? Sí, ahora se ¿Ahora se escucha. escucha? Ya, sí, porque algo pasó ahí que no sé qué es lo que pasó. Entonces voy a mostrarles nuevamente esta diapositiva y ustedes me confirman que se vea, por favor, ¿ya? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya. Sí, Entonces estábamos hablando, ¿no es cierto?, de lo importante que es la entrada de luz y cómo nosotros vemos este ejemplo. Este es un parrón en el cual hay un alto nivel de sombreamiento. Esto no es positivo desde el punto de vista de la madurez de la fruta, desde, por ejemplo, la alta probabilidad que hayan infecciones acá de distintas plagas asociadas. Y además, ¿no es cierto?, nosotros lo que queremos es generar un buen ambiente, una buena ventilación, una buena entrada de luz, entrada de calor, ¿ya? Si nosotros tenemos esto, lo vamos a tener, pero no para un tema productivo. Lo vamos a querer poner en una mesa para estar frescos abajo, ¿no es cierto? Pero si queremos tener buena fruta, vamos a querer tener este tipo de parrón, con buenas ventanas de entradas de luz, ¿ya? Y generalmente la entrada de luz la vamos a ver reflejada en el suelo, ¿ya? De esta manera. Cada uno de esos puntos brillantes, entonces, es por donde está entrando luz. Esa luz, además, ¿no es cierto?, nos trae buena ventilación, porque son puntos de ventilación, en el cual, ¿no es cierto?, vamos a tener momentos de frescor, pero también vamos a tener entrada de luz que nos va a aportar algo de temperatura en la parte basal. Los sistemas de conducción en general afectan al ordenamiento del follaje, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de conducción, generalmente estamos hablando de cómo ordenar las ramas que nos van a dar a nosotros el follaje. El ordenamiento tiene que ver, obviamente, con la radiación y con cuánto va a ser capaz de absorber la planta para dar frutos, ¿no es cierto?, frutos maduros de buena calidad. Cuando hay menos sol, en general se producen distintos tipos de problemas. En general, a nivel de yemas, podemos observar que hay menos primordio de racimos por yema. O sea, las yemas en general no se diferencian en yemas florales, ¿ya? En general también estos primordios de racimo, que son estos racimos chiquititos que vienen de las yemas, vienen menos desarrollados, o sea, nos van a dar racimos más pequeños, en el caso que tengamos problemas de entrada de luz. También existe un menor porcentaje de brotación de las yemas, ¿ya? Y esto está principalmente relacionado con malas podas, ¿ya? Y finalmente también podemos observar que hay una menor cantidad de brotes en general
que tienen relación con la productividad y los rendimientos finales, ¿ya? En general, va a estar muy relacionado con la producción. Cuando vemos los brotes al interior de un follaje, estos también se van a ver afectados cuando esté entrando poca luz, ¿no es cierto?, a la planta. Cuando hay poca luz, entonces poca radiación, estos brotes, ¿no es cierto?, tienen menos formación de peridermis, ¿ya? Comienzan entonces a generar brotes muy delicaditos, muy verdecitos, así como claros, y no maduran. También vamos a ver que existe una menor maduración de la madera de los cargadores. Estos cargadores son muy importantes porque, ¿no es cierto?, van a dar la fruta en primavera, ¿ya? También existe un menor desarrollo de los vasos conductores, ¿ya? Y esto se vuelve bastante importante desde el punto de vista de que a través de esos vasos conductores se van a alimentar luego los granos, ¿no es cierto?, para dar la fruta que nosotros estamos esperando. Y a nivel también de almacenamiento de carbohidratos se observa un menor almacenamiento de carbohidratos, lo que puede traer consecuencias, ¿no es cierto?, para la próxima brotación del próximo año también. Recuerden que la planta cuando entra en receso guarda todos sus carbohidratos, ¿no es cierto?, para la próxima brotación. Y también se observa un menor crecimiento en general por lignificación de los distintos tejidos, ¿ya? Feminelas, nietos, braquiblastos, que son, se supone, estos brotes más nuevitos, más pequeñitos, ¿no es cierto?, que van a dar muchas veces posibilidades de renuevo para otros años. Cuando las hojas que están situadas al interior del follaje también reciben una menor cantidad de luz, vamos a ver que existe un menor contenido de azúcares dentro de la planta, ¿no es cierto?, que son los que se van a formar a partir de la fotosíntesis, y también una menor cantidad de pigmentos cuando nosotros queramos color en la fruta, ¿ya? Si nosotros queremos harto color en la fruta, debemos tener una gran cantidad de luz también asociada, ¿ya? Hay unos ácidos naturales que están presentes en la fruta de la vid, en la baya, que son principalmente el ácido tartárico, el ácido málico y el ácido cítrico, ¿ya? El ácido málico es más alto, ¿no es cierto?, en una determinada fecha cuando el ácido málico se respira generalmente, se va perdiendo cuando está expuesta la planta, ¿no es cierto?, a sol. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, se vería también asociado un ácido málico mucho más alto al momento de la cosecha, cuando estas plantas, ¿no es cierto?, reciben poca luz, ¿ya? El pH y el potasio en general son un poco más altos, lo que hace muchas veces que la fruta no llegue a madurar cuando no hay luz en el interior, ¿ya? Se mantiene mucho más dura y más turgente, con pocos aspectos de maduración en general, ¿ya? Y hay más problemas de enfermedades, ¿no es cierto?, relacionadas principalmente con estos espacios poco ventilados y oscuros, que generalmente son propicios para el aumento de la población de muchos insectos. Por lo tanto, es súper importante mantener buena ventilación y buenas ventanas de luz, principalmente pensando en una buena madurez de fruta y además pensando en una buena fitosanidad, ¿ya? Acá vamos a ver que los distintos sistemas de conducción que están asociados a la vid van a estar determinados, ¿no es cierto?, por distintos motivos, ¿ya? Nunca esto va a ser al azar, va a ser, ¿no es cierto?, bajo algunas reflexiones. Generalmente va a ser dependiendo del tamaño, va a depender mucho de la superficie que voy a plantar. ¿Qué tan grande es mi superficie? ¿Qué rendimiento y qué calidad pretendo obtener? ¿Ya? ¿Cuáles son los recursos económicos disponibles? Y lo hablamos un poco la semana pasada también. Implementar los distintos sistemas de conducción tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con los costos asociados. ¿Cómo es la topografía del terreno? Eso va a ser indispensable al punto de vista cuando nosotros dispongamos de esta decisión.
El ahorro en los costos de producción, ¿no es cierto?, va a estar relacionado con las distintas diferentes también labores que van a estar asociadas. No solamente hablamos de los costos asociados al material como el alambrado y la madera, sino que también van a haber costos asociados a las labores que van a estar, ¿no es cierto?, recomendadas para cada uno de los sistemas de conducción. Por ejemplo, cómo va a ser la poda. O sea, a lo mejor requiere de más poda de lo común. A lo mejor la poda es difícil de llevar a cabo. Las desinfecciones, si van a ser fáciles o no. ¿Cómo va a ser la vendimia? Si tengo que levantarme para cosecharla desde un parrón o tengo que agacharme para cosecharla desde una espaldera, ¿ya? También va a depender mucho de las características de la variedad, ¿ya? Y aquí está un poco la relación con la tarea que ustedes tenían que hacer y la investigación. Una variedad, por ejemplo, con un hábito de crecimiento en que los brotes van hacia abajo, tiene necesidades distintas a una variedad que los brotes, ¿no es cierto?, tienden a generar un hábito erecto hacia arriba. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos ir manejando a través de la conducción los distintos sistemas, ¿no es cierto?, de desarrollo de cada variedad. También, cuando hablamos de la distancia de plantación, tiene mucho que ver con las hileras, de cómo orientamos las hileras. La distancia de plantación entre las hileras generalmente depende en gran medida de la pendiente. Como ven en la fotografía, acá hay una distancia súper diferente a lo que es, ¿no es cierto?, una distancia en una pendiente, o sea, en un suelo de tipo plano, en una topografía más bien plana. Acá hay tanta pendiente que obviamente las distancias que existen entre las hileras van a ser muy diferentes una de la otra. Con pendientes más pronunciadas, como en la fotografía, se necesita tener distancias mayores entre las hileras, principalmente para controlar la erosión, generando especies de terraza. Y además de eso, ¿no es cierto?, pensando en que de alguna manera para armar este sistema hay que implementar un sistema de maquinaria, ¿ya?, en el cual va a preparar ese suelo para luego, ¿no es cierto?, poder plantarlo. En general se trata de lograr una distancia entre la hilera que sea la menor posible para de esta manera captar la mayor cantidad de luz, ¿no es cierto?, y de esta manera conseguir la mayor cantidad de fotosíntesis y de rendimiento. En general, el ideal es tener una relación igual entre el ancho de la hilera y la altura del follaje. O sea, si la altura en general puede medir 1,5 metros, 2 metros, la relación que existe entre la hilera debiera ser la misma, ¿ya? Esto, por ejemplo, como dice acá, si la altura del follaje es de 1,8 metros, la distancia entre las hileras debe ser también de 1,8 metros. Y eso es como lo que generalmente podemos ver en un viñedo de espaldera, por ejemplo, ¿ya? Y se recomienda que la distancia entre las hileras no sea, ¿no es cierto?, mayor al doble de la altura del follaje. O sea, si mi espaldera está a 2 metros, no debiera ser más de 4 metros la distancia entre la hilera. La densidad que debe existir también sobre la hilera va a depender del vigor de la planta. Si ustedes observan estas plantas, parece, ¿no es cierto?, una muralla verde que muestra muchísimo vigor, ¿ya? En este sentido, va a depender, ¿no es cierto?, de la fertilidad del suelo y producto de esto también de la conducción que se va a utilizar. De tal manera, ¿no es cierto?, que generalmente en sectores de suelos menos fértiles y con un mismo sistema de conducción, esta distancia de plantación debiera ser menor. Si yo tengo plantas muy vigorosas, entonces debiera mantener una mayor distancia. Cuando en general se utilizan follajes divididos, por ejemplo, acá ustedes no lo pueden ver directamente, pero acá hay un follaje dirigido, uno que va hacia arriba y otro follaje que va hacia abajo, ¿ya? En este caso también se puede utilizar distancias menores de plantación, ¿ya? Producto, obviamente, que yo estoy intentando controlar el vigor de esta manera, ¿ya? Dividiendo el follaje.
Cuando nosotros hablamos también de una vid y de un hábito de crecimiento, siempre hablamos de conducción y hablamos de poda asociada, ¿no es cierto? La poda en general afecta de manera decisiva en la cantidad, ¿no es cierto? Y en la calidad de la materia prima. Por lo tanto, es algo que año a año hay que tener en cuenta como una de las labores primordiales desde el punto de vista de los rendimientos y de la calidad. Los principales objetivos en general de la conducción, como lo mencionamos recién, asociada a una buena poda, es primero maximizar la superficie foliar que tenga actividad fotosintética. O sea, entre más hojas yo pueda ordenar y que todas esas hojas tengan la mayor llegada de luz, eso va a ser mejor. Siempre maximizar superficie de área foliar en contacto con la radiación solar. Obtener también una vegetación poco densa para tener, ¿no es cierto?, una mejor aireación y una mejor entrada de luz a las superficies de hoja que están más en el interior del follaje. Ya no necesitamos tener tantas hojas para tener buenos rendimientos. ¿Ya? Necesitamos un equilibrio. Y también lograr siempre en el interior de la canopia un microclima de tipo luminoso, no sombreado, no oscuro, no negro en el interior. ¿Ya? Por lo mismo es que, ¿no es cierto?, controlar el vigor de la planta desde el punto de vista de la fertilización, del riego y de la conducción se vuelve indispensable. Y eso, ¿no es cierto?, generalmente se controla a través de densidad y de carga de poda. ¿Ya? Nosotros podemos controlar el vigor dejando más o menos yema, dejando más o menos plantas por superficie. El sistema de conducción en general modifica notablemente todas estas condiciones que nosotros queremos tener en el interior de una canopia, ¿verdad? Nosotros podemos conducir mi planta desde el punto de vista de cuánta luz quiero que entre, si yo quiero que entre poca luz o mucha luz, ¿no es cierto? Yo voy a dejar a lo mejor un sistema en vaso para lugares en donde haya mucha luz y sistema a lo mejor en parrón cuando yo quiero obtener más cantidad de luz en lugares más sombríos, ¿ya? En general, es la poda invernal, así como ven en esta fotografía, en donde vamos a definir la carga, la calidad, la ubicación de los brotes, cómo vienen las densidades de los brotes, cuántas yemas voy a dejar, ¿no es cierto? Y es acá donde debe considerarse, ¿no es cierto?, si es que en el año que se produjo la fruta, si ese sarmiento dio mucho racimo, dio muchas hojas, dio poca hoja, y en general si la uva maduró bien o maduró mal, ¿ya? Porque de alguna manera eso nos da a nosotros la idea de cómo tenemos que manejar esta planta de manera, ¿no es cierto?, correcta. En general, hay que considerar que cuando una planta tiene muchos racimos y pocas hojas, en general la uva no va a madurar, ¿no es cierto? Porque falta hoja para que la uva madure. Si de manera inversa hay una excesiva superficie foliar, tenemos solamente masa foliar, ¿no es cierto?, se obtienen en general racimos con poco grado de azúcar, ¿ya? Acá en la fotografía de abajo tienen un refractómetro, que es el equipo que yo les mencioné anteriormente, que es el equipo con el cual pueden medir el azúcar, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una masa foliar muy grande, la uva no madura bien. Por lo tanto, tenemos que siempre seguir en un equilibrio, ¿ya? La uva conserva gustos muy herbáceos, poco maduros, ¿no es cierto? Y generalmente presenta esta característica de ser astringente, un poco como secante, ¿ya? En sus pieles. Por lo tanto, puede ser un buen objetivo para una uva quizá que quieran para un vino, pero así todo, eso no se persigue nunca en un vino, porque en un vino, una uva para vino, siempre vamos a querer tener azúcar, ¿no es cierto? Y querer tener también una buena madurez desde el punto de vista de los polifenoles, ¿ya? Con respecto a, ¿no es cierto?, los distintos factores que tienen que ver cuando nosotros decidimos qué conducción hacer y qué poda hacer, es que podemos observar que factores como suelo, clima, las distintas técnicas del cultivo,
el vigor que nos está mostrando las plantas, nos ayudan a decidir qué forma de conducción vamos a querer tomar, ¿no es cierto? Que finalmente esta forma de conducción va a ser cómo voy a ordenar de manera espacial todos los brotes y todos los frutos de mi planta. Como ustedes ven acá, aquí, ¿qué es lo que se prefirió? Se prefirió dejar prácticamente un orden hacia arriba y un orden hacia abajo, ¿no es cierto? En la conducción. Entonces esto, ¿no es cierto?, es una especie de espaldera que recibe por los lados la cantidad de luz y radiación que necesita, ¿ya? Principalmente va a tener que ver entonces con el grado de exposición de luz que van a tener las hojas y los frutos. Un poco para recordar la clase anterior también que tuvimos, ¿no es cierto? Y retomar estos puntos que son bien importantes, es que vamos a ver y recordar que hay dos tipos de conducción prácticamente, ¿ya? Uno que se reconoce como un sistema libre y otro que se reconoce como un sistema tutorado o con apoyo. El sistema libre es el que no cuenta, ¿no es cierto?, con ninguna estructura que ayude a la conducción y generalmente, ¿no es cierto?, tienen plantas de expansión pequeña, ¿ya? Son plantas pequeñitas, no sin tanta masa vegetativa. Y luego tenemos el segundo grupo, en el que vamos a encontrar sistemas de conducción que requieren de un tutorado, requieren de un apoyo. Acá, ¿no es cierto?, vamos a ver los distintos ejemplos que son los que se emplean generalmente bajo tutores, ¿no es cierto?, y de distintas maneras. ¿Ya? Aquí vamos a ver de distintas maneras de sistemas de tutorado. Los que ustedes ven en la fotografía son sistemas libres en cabeza o en vaso, ¿no es cierto?, que son los más simples desde el punto de vista de los costos, pero muchas veces mucho más difíciles desde el punto de vista de una poda y desde el punto de vista de un manejo mecánico que se hace prácticamente imposible. Si vemos uno a uno, vamos a recordar que el sistema en vaso de arbolito como el que ustedes ven acá es el que, ¿no es cierto?, inicia el cultivo desde el antiguo Egipto muchas veces, y es el más difundido en el mundo, principalmente por su antigüedad y por su simplicidad desde el punto de vista de la conducción. Es un sistema en el que la planta, ¿no es cierto?, tiene un tronco bajo, como lo vimos anteriormente, puede tener hasta seis brazos, ¿no es cierto?, dispuestos generalmente de manera radial, y presenta una poda apitonada, ¿ya? Que es como lo que vimos en el video, que estos son pitones, en donde generalmente tienen dos yemas que van a dar la producción del año. Luego tenemos los distintos otros sistemas que ya tienen sistemas de guía o de tutorado, en donde vamos a encontrar el sistema de parral, ¿ya? El sistema de parral es uno de los más difundidos, de hecho vamos a pasar hoy día a los más difundidos, los más comunes. Es como el de la fotografía, en donde ustedes ven una guía, ¿no es cierto?, que sostiene el sarmiento del año anterior y que nos va a dar, ¿no es cierto?, toda la producción de este año. Todo el follaje se mantiene por sobre el alambrado, dejando caer, en este caso, colgando los racimos. Es un sistema bastante antiguo, ¿no es cierto? Como dice acá, lleva la parte de la planta a la parte superior del alambrado, dejando por debajo, protegido con un techo, como un sombreado, los racimos, ¿ya? Es muy importante ya que permite una buena aireación del racimo y disminuye, por cierto, ¿no es cierto?, las condiciones de posibles enfermedades o plagas dentro del racimo. Se emplea bastante en zonas cálidas y de más horas de insolación, o sea, tratando, ¿no es cierto?, de alguna manera de obtener una buena radiación, pero protegiendo el racimo, ¿ya? Recuerden que un racimo insolado no es un racimo de buena calidad, ¿ya? Entonces, en general, el parral es una alternativa
bastante viable cuando tenemos condiciones de alta radiación. Acá podemos ver distintos tipos de parral. En el de arriba, tenemos un parral que está guiado con cable, con alambre acerado, ¿ya? Y el de acá abajo es un parral, ¿no es cierto?, mucho más antiguo, que se llama parral envarado porque tiene varas, ¿ya? Es guiado con varas. En general, un sistema de parral, como ven en la fotografía de acá abajo, presenta un orden más o menos de al menos 4 brazos, y estos brazos, dependiendo del vigor de la planta, puede ser podado a pitones o a cargadores, ¿ya? Dependiendo obviamente de cómo va a estar distribuido el vigor de esta planta, ¿ya? Dependiendo si esto tiene mucho vigor, se va a preferir, ¿no es cierto?, dejar una mayor cantidad de cargadores que de pitones. Perdón. Otro sistema que es muy utilizado, que quiero bloquear, bajar, no puedo bajar esto, ahí sí, es el sistema de la espaldera, ¿ya? El sistema de la espaldera consiste en dejar de manera paralela, ¿no es cierto?, las cepas orientadas, ¿no es cierto?, de manera horizontal, 2 brazos que van a tener, en este caso, la producción del año, ¿ya? En este caso van dispuestas con una separación generalmente de 1 metro, 1,5 metros entre planta y planta sobre la hilera. Entre esa planta y esa planta más o menos debiera ir entre 1 y 1,5 metros aproximadamente de separación. Y van conducidas, ¿no es cierto?, en este caso sobre un alambrado que está diseñado, ¿no es cierto?, dándole la altura mínima y máxima, ¿ya? Nosotros hablamos la semana pasada, ¿no es cierto?, que esta altura mínima está por sobre los 60 centímetros, los 2 primeros brazos, ¿no es cierto?, el primer alambrado que los va a sostener, ¿ya? Generalmente puede tener entre 2 a 4 alambres, dependiendo de lo que queramos, ¿no es cierto?, que esta planta suba. A medida que estos brotes van creciendo, se genera una labor, ¿no es cierto?, que se llama del amarre, en donde yo voy amarrando los brotes nuevos, dándole, ¿no es cierto?, dándole esta seguridad a la planta. Recuerden que la planta, cuando necesita amarrarse o afirmarse, genera zarcillos. Una planta que genera zarcillos deja de ser productiva. Por lo tanto, la idea es que nosotros vamos generando el amarre antes que genere los zarcillos. Los zarcillos se pueden generar en la punta, arriba, pero no en la parte basal de la planta, ¿ya? Entonces vamos a tener plantas de este punto de vista altas y plantas bajas. Cuando tengamos una espaldera alta, en general, ¿no es cierto?, vamos a llegar al cuarto alambre, con desarrollo final al cuarto alambre. Y una planta baja, ¿no es cierto?, generando más que nada altura hasta el segundo alambre, ¿ya? Hay una asociación entre una planta y la otra. Se prefiere tener plantas bajas, como dice el ejemplo, en climas más bien frescos, principalmente porque la planta, cuando está más cerca del suelo, es capaz, ¿no es cierto?, de calentarse durante la noche cuando los suelos pierden calor, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, se mantiene un poco más templada la planta, ¿ya? Simplemente es por eso. Acá podemos ver un ejemplo en el dibujo de abajo de cómo se genera el tutorado en este sistema de espaldera. ¿Ya? Vamos a aprender en la próxima clase, yo creo ya, cómo se hace un alambrado, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver la estructura, cómo se llama, ¿no es cierto?, el
palo, ¿no es cierto?, que sostiene el alambrado en la punta, cómo se llaman los palos que van en el centro, ¿ya? Acá vemos otras fotografías de lo que son las espalderas y también, ¿no es cierto?, debemos mencionar lo importante que es la espaldera desde el punto de vista de la óptima calidad de la producción, ¿ya? Existe una menor incidencia de enfermedades cuando yo puedo guiar una planta y además aumenta la posibilidad de implementar formas mecánicas dentro de lo que es la guía, ¿ya? La guía de esta espaldera, por ejemplo, me da la posibilidad a mí de incorporar a mi sistema completo de manejo la entrada, por ejemplo, de este pequeño sistema de mecanizado. ¿Ya? Acá yo puedo, por ejemplo, cosechar mecánicamente, podría controlar el follaje haciendo un manejo de canopia automático y mecanizado, podría generar, por ejemplo, aplicaciones de algunos tratamientos plaguicidas también, obviamente mejorando en este sentido todos los manejos desde el punto de vista de ahorrarme, ¿no es cierto?, labores desde el punto de vista de la mano de obra. Voy a achicar esta foto porque me quedó muy mal puesta y ya la voy a correr para acá, para arriba, que no puedo ver lo que dice. Y ustedes tampoco lo van a poder ver. Ya. Entonces se vuelve esencial desde el punto de vista de los manejos el tener la opción al menos de poder incorporar algún grado de mecanización al sistema. Los sistemas de poda que están asociados a este tipo de conducción son el poda de cordón apitonado. Ya nosotros la semana pasada mencionamos uno del otro. De los que están acá, chiquillos, ¿quién me puede mencionar qué característica tenía la poda Guyot? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué característica tenía la poda Guyot de la poda apitonada o poda Royat? Que lo vimos la semana pasada. Es importante que vamos asociando clase a clase los conceptos, ¿ya? En general, la poda Guyot era la poda en que yo desarrollo un cargador desde mi tronco central, desarrollo un cargador que va a llevar mi producción anual y la asocio a un pitón que va a ser, ¿no es cierto?, la estructura que va a dar el renueve al próximo año. Esa es la poda Guyot, un cargador con un pitón. Y la otra poda era la poda Royat o apitonada, en donde yo desarrollo 2 brazos de mi planta y sobre esos 2 brazos de mi planta podo apitonado, podo corto. Dejo solo pitones que van a darme la producción en el próximo año, ¿ya? Hay una tercera conducción que no habíamos mencionado antes en la clase, que es la conducción de tipo lira, ¿ya? La lira es un sistema de canopia como el que ustedes ven acá al lado, en donde yo abro la planta para que el sol entre al centro y entre también por los laterales, ¿ya? Entonces la planta va a tener 2 planos de una vegetación ascendente siempre hacia arriba, en donde de alguna manera, si nosotros vemos de lado la planta, vamos a observar esto. La planta crece en forma de V, ¿no es cierto? Desarrolla en forma de V, teniendo mucha más entrada de luz, en este caso. Acá se requiere, de todas maneras, una incorporación de un material tutor, ¿no es cierto? Y con unos alambres que son móviles, que a medida que va creciendo esta planta, yo los alambres los voy subiendo para darle, ¿no es cierto?, la atención a cada uno de los brotes que se van desarrollando.
Este tipo, el tipo de poda que está asociado a este sistema de conducción es un tipo de poda corto en el que van generalmente desarrollados sobre los pitones, ¿ya? Los pitones, recuerden que tienen 2 yemas principalmente, algunos los pueden dejar hasta a 4 yemas. Sobre 4 yemas ya estamos hablando de una estructura de cargador. Este sistema de conducción es considerado bastante más eficiente que los sistemas anteriores, ya que nos da un mayor rendimiento, ya que, ¿no es cierto?, es fotosintéticamente mucho más activo que los otros, ¿ya? Como ven ustedes, la planta requiere de un sistema de tutorado bastante diferente al anterior, en el que existe un alambre central y este alambre, ¿no es cierto?, guía la primera parte de la planta y luego tenemos los alambres, ¿no es cierto?, que son móviles que van subiendo a medida que el brote va subiendo, ¿ya? Y debemos, ¿no es cierto?, darle la guía a estos brotes que comienzan a desarrollarse a partir de los pitones que dejamos en la poda anterior. Cuando nosotros hablamos de poda corta y poda larga, ¿no es cierto?, estamos hablando de cuántas yemas dejamos. Cuando hablo de poda corta, dejamos por cada estructura de sarmiento menos yemas, ¿ya? Esto es una poda corta. Lo que ustedes ven en la fotografía es una poda corta apitonada, en donde yo cuento las yemas acá y digo ya, quiero dejar 2 yemas, dejo 2 yemas, ¿ya? El elemento generalmente que se utiliza, como mencionamos acá, el pitón o el pulgar, ¿ya? Que se reconoce de las dos maneras, en donde se dejan entre 1 a 3 yemas hasta 4. ¿Ya? Sobre 4 ya hablamos de cargador o poda larga. El pitón en este caso va a desarrollar la fructificación del año y además genera, ¿no es cierto?, brotes que van a ser de renovación para el próximo año. Fíjense que el vigor de estos pitones es un vigor bastante alto, es grueso, ¿ya? Por lo tanto, yo acá tengo el sarmiento de más de 2 años, acá tengo pitón sobre pitón que ha ido quedando, ¿no es cierto? Acá puedo ver una poda, este es un pitón, después hay otra poda acá, otro pitón que se podó y se fue dejando el otro, aquí tengo otro pitón, por lo tanto yo aquí tengo 1, 2, 3 años al menos de la planta, 4 años debe tener el cargador, al menos. Y este ya sería el otro año, o sea, por lo menos este debería tener 5 años el brazo, ya según las podas que se observan de los pitones anteriores, ¿ya? Acá podemos observar un pitón un poquito más de cerca, ya, para que lo reconozcan ustedes. Estas son las yemas, este está cortado a 2 yemas, esta es una yema, 2 yemas, y esta es una yema que se llama la yema ciega, ¿ya? Esta nunca se cuenta, ¿ya? Y esta poda es una poda apitonada. ¿Cómo se hace una poda apitonada? Fíjense acá, esta poda de acá arriba es una poda correcta, esta poda de acá abajo es una poda incorrecta, ¿ya? Quiero marcarles un poco con lápiz, aquí. Acá nosotros vemos que esto de acá era el pitón, era el sarmiento del año pasado, ¿no es cierto? Todo esto era el sarmiento del año pasado. Esto se dejó a 2 yemas, dejó un brote hacia allá y un brote hacia allá. Pero esto yo lo tengo que podar para dejar un nuevo pitón. ¿Cómo lo podo? Dejo el brote de abajo, lo que me dio el brote abajo, y este lo podo a 2 yemas. 1, 2. 2 yemas, corto. ¿Ya? Y este lo elimino. Este también lo elimino. ¿Ya? Entonces yo hago un corte acá y elimino eso. Y luego hago un corte acá y elimino eso y dejo mi pitón.
¿Por qué esto no está correcto? Primero porque eliminó, ¿no es cierto?, el brote basal, el más de abajo, y ese no se elimina, ese es el que se deja, ¿ya? Y luego acá dejó 1, 2 y 3 yemas, ¿ya? Por lo tanto, estaría incorrecto. Acá también vemos un dibujo de cómo debería dejar yo mi pitón. Acá tengo una yema, 2 yemas, ¿no es cierto? Corto ahí porque aquí tengo mi brote basal, este es el brote de arriba, por lo tanto yo corto y dejo el de abajo, dejo este, ¿ya? Y nos queda un pitón así como esto, que aquí tiene una yema y ahí tenía la otra yema. Un pitón a 2 yemas, ¿ya? Acá ustedes pueden ver que a partir, ¿no es cierto?, de las yemas que quedaron sobre un cargador, se fueron generando estos distintos brotes del año, ¿ya? Luego tenemos lo que se reconoce como una poda larga, en donde dejamos de 4 a 12 yemas y, ¿no es cierto?, dejamos el brote y dejamos un gran cargador, ¿ya? Este cargador va en el alambre y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al menos 9 yemas, ¿ya? Esto es un cargador. Y acá vemos una fotografía de cómo, ¿no es cierto?, se deja el cargador. Tiene muchas más yemas que van a ser productivas al siguiente año, ¿ya? Y aquí podemos observar nuevamente cómo hacer una poda para dejar un cargador, ¿ya? Entonces, este es el sarmiento del año anterior. Nos dio distintos brotes, ¿no es cierto?, donde quedaron estos brotes con yemas, pero yo no puedo dejar todos estos brotes. Tengo que elegir para hacer la poda. ¿Y cuál elijo? El de abajo, ¿ya? Entonces, elimino todo esto que está acá, me quedo con este cargador y le dejo un pitón. Fíjense, ahí está el pitón, ¿ya? Luego tenemos una poda mixta, en donde generalmente podemos ir combinando ambas estructuras, dependiendo de cómo vamos, ¿no es cierto?, a ver el vigor de la planta. En general, el sistema puede ir combinado cuando hablamos de poda mixta, ¿ya? Acá podemos ver distintas fotografías en donde se observan las distintas formaciones dependiendo de la poda, ¿ya? Acá podemos ver una poda en general larga, en donde observamos en la primera parte, observamos acá, ¿no es cierto?, el cargador y su pitón. El cargador y su pitón. ¿Por qué es tan importante el pitón? Porque el pitón es el que va a generar los brotes para generar el próximo cargador del próximo año, ¿ya? Y esta es una poda corta en donde yo voy dejando solo pitones, ¿ya? Entonces el pitón es este y todos mis brazos anteriores yo corto a los corto pitones, ¿ya? Y es como un poco lo que ven acá. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos una especie de cargador que se le dejaron pitones. Esto está muy mal podado, ¿ya? Acá no hay una relación. La persona que podó esto, de seguro no entendía muy bien de poda, porque aquí dejó un pitón, acá dejó otros brotes acá largos que al parecer tienen más de 2 yemas, ¿no es cierto? Pero sobre esta estructura, dejar pitones y pitones tan grandes acá no tiene sentido, ¿ya? No tiene ningún sentido este ordenamiento desde la decisión que se tomó acá, ¿ya? Principalmente porque si dejo pitones, yo debiera cortar acá 1, 2 y cortar ahí, y dejo un pitón con esas yemas, ¿ya? No tiene mucho sentido dejar esta estructura desde el año anterior,
porque esto viene del año anterior. ¿Ya? Fue una mala decisión del año anterior. En este caso también, miren, tiene 1, 2, 3, 4 yemas, ¿ya? Y tan es muy largo. Algunas decisiones que entonces hay que tomar tienen que ver, ¿no es cierto?, con el emplazamiento, con el manejo del material empleado, decisiones de densidad, formación, cómo voy a guiar mi planta, cuáles van a ser las labores asociadas, ¿no es cierto? Y por eso es que nosotros vamos a ver que existen los distintos sistemas de conducción. No hay que aprendérselos todos, sino que más que nada observar la planta y definir muchas veces cómo voy a hacer la estructura. Va a depender de la sujeción de la estructura, ¿no es cierto?, de la altura del tronco, de cómo voy a definir la forma de la cubierta vegetal, cómo voy a definir la cantidad de madera vieja presente, la densidad de plantación y la dirección de mi vegetación, cómo yo la voy a conducir. Estos sistemas de conducción generalmente van a influir, ¿no es cierto?, en la captación de la energía de la luz. Eso es lo que yo quiero. Quiero que tenga un buen microclima térmico, que se puedan ventilar bien. En general, ¿no es cierto?, los racimos y las hojas tengan la mayor cantidad de radiación posible. También es importante la fisiología del cultivo, cómo está creciendo, cómo está siendo el vigor de mi planta, cuál es la cantidad de cosecha que obtuve el año anterior, cuánto sarmiento coseché, cuánto sarmiento podé. Ya es súper importante. Si yo podé mucho sarmiento, voy a tener que dejar más yemas el próximo año. ¿Ya? Y en este caso, también cómo estoy aprovechando el suelo, también va a influir bastante. Una conducción en espaldera es un sistema, ¿no es cierto?, alambrado, que generalmente tiene muy fácil mecanización y un ahorro en mano de obra, ¿ya? Porque puedo mecanizar mucho. Aprovecho muy bien el terreno y además este sistema de conducción favorece mucho la maduración acelerada de la fruta, ¿ya? La conducción en parral lleva, ¿no es cierto?, por encima del sistema de alambrado toda la parte del follaje, todas las hojas, y por debajo lleva, como ven en la fotografía, colgados los racimos, ¿ya? Tiene una muy buena aireación, además presenta una lejanía desde el suelo, lo que protege mucho de cualquier, ¿no es cierto?, propagación de infección o de plaga fitosanitaria, y además de esto es recomendable en climas húmedos y en climas cálidos, ¿ya? O sea, puede ser utilizado en distintas condiciones. Obviamente manteniendo los márgenes de nivel de desoje, ¿no es cierto?, y riego asociado al tecnificado, ya que cuando hablamos de uva de mesa no podemos dejar de regar. En general el sistema de la lira, que es lo que observamos al final, ¿no es cierto? En este caso la vid se divide en dos, como una B o como una U, dependiendo del sistema de conducción. Se dirige de manera ascendente el follaje y en este caso, ¿no es cierto?, los racimos van a ocupar la parte inferior del sistema. Los racimos no van a estar en la parte aérea, sino que en esta parte de abajo. Es un poco más costoso que en el caso anterior, ya que tiene una mayor cantidad de materiales y, ¿no es cierto?, tiene una difícil partida de alguna manera, ¿ya? Consiste en dejar calles mucho más amplias. O sea, la diferencia que va a existir entre la siguiente planta, en este caso, ya va a ser mayor que lo que sería una espaldera, así que puede mantener más junta. Tiene una fácil mecanización, tiene una muy buena insolación y una muy buena aireación, ¿ya? Lo que muchas veces hace preferir este sistema frente a un sistema de espaldera. ¿Ya, chiquillos? Así que eso es lo que les quería mencionar hoy. ¿Alguno de ustedes, chiquillos, tiene alguna consulta? ¿Algo que mencionar? Chicos.